Hola amigos y amigas, habla la doctora Rosy Reyes, la abogada de la familia. Hoy quiero comentar con ustedes un tema que han venido preguntando y el tema de hoy será ¿cuánto es lo justo que me debe de cobrar un abogado en caso de que me atienda a un juicio? Para responder esta pregunta es importante que tomes en cuenta la experiencia del abogado. Puede haber abogados muy jóvenes, pero que sin embargo son muy impetuosos y que tienen todas las ganas y toda la energía para poder atender un asunto y resolverlo. Y hay abogados que ya han trabajado bastante, que tienen amplia experiencia, y es importante que analices esto porque esto va a determinar el importe de honorarios. Hay aranceles o hay una ley del cobro de abogados y notarios, pero sí considera la experiencia como un elemento fundamental. Esto sin hacer prejuicios de que una persona más vieja o más joven sepa o no sepa menos, ¿verdad? Aquí lo que quiero decirte es que la experiencia de un abogado es importante porque es un calificativo para el cobro de honorarios. Bueno, también es importante considerar el tiempo que le va a llevar a ese profesionista defenderte. No es lo mismo una asesoría o la celebración de un simple contrato a llevar un juicio que generalmente pues te lleva varias etapas: demanda, contestación, apertura de juicio prueba, etcétera. Igualmente la dificultad del caso. Hay asuntos que por sí mismos son sencillos. Un ejemplo, un divorcio por mutuo consentimiento. Eso no va a tener un grado de dificultad tan grande como lo pudiera ser atender, por ejemplo, un asunto de fraude en materia penal, porque esto va a necesitar una experiencia más profunda, más detallada o técnica. También es importante cuando se trata, por ejemplo, de asuntos que implica recuperación de un monto o una cantidad de dinero, como es el cobro de un cheque, el cobro de un pagaré o de un contrato de préstamo con interés, etcétera. Se considera un porcentaje por el importe que está recuperando el abogado. Y repito, también es importante que tomes en cuenta los usos y costumbres de la plaza o de la ciudad donde está el abogado trabajando. Hay ciertos usos, por ejemplo, en materia laboral, que te cobran un 30% sobre la cantidad que hayan obtenido como pago al trabajador. En otras ocasiones hay abogados que cobran un 20, 25 o hasta 30% de los honorarios, según lo que te refiero: la importancia del asunto, el tiempo que les va a llevar, lo complicado, la experiencia del abogado y obviamente su reputación. Ahora bien, es importante que distingas muy bien entre el importe que fijaste de honorarios con el abogado. Es importante que determines con el abogado si los gastos de juicio son un gasto extraordinario o un pago adicional. Generalmente los honorarios es una cantidad que cobra el abogado por el ejercicio de su profesión, y los gastos son los gastos que va erogando con el motivo del desarrollo del proceso. Es decir, a veces en un juicio se ocupa de agentes que nos ayuden, de gente externa, como por ejemplo puede ser un perito en trabajo social, en evaluación, en psicología, etcétera. Gastos de investigación, por ejemplo, quiero saber qué propiedades tiene una persona y tengo que acudir al registro público de la propiedad para investigar qué bienes tiene, etcétera. En otras ocasiones hay gastos que son imprescindibles, por ejemplo, gastos de viaje. Si el demandado está fuera de la ciudad donde tú radicas y donde lo tienes que demandar, entonces va a haber gastos. Cuando el juez dicta una sentencia, esa sentencia va a ser absolutoria o condenatoria. En esa sentencia, el juez va a condenar a gastos y costas a la persona que resultó perdedora, y ahí podrás reclamar esos gastos que erogaste. Entonces, es distinto el importe de honorarios al importe de gastos. Se tiene que separar porque ese será un gasto que puedes recuperar en forma posterior una vez que ganaste el asunto. Sin embargo, hay en los estados leyes que pueden regular los aranceles. Hay leyes para el cobro de abogados y notarios, pero muchas veces no están actualizadas. La ley privilegia esos contratos que son entre las partes y que lo pueden consensuar, es decir, que pueden ustedes acordar libremente el importe de los honorarios. Aquí te encargo mucho nada más que tengas mucho cuidado con los coyotes, es decir, con personas que se hacen pasar como abogados titulados y no lo están. Es importante que vigiles que el abogado tenga un lugar de asentamiento de su negocio para que te dé más tranquilidad, y también que tenga una cédula profesional y de preferencia que tenga expertise en la materia que a ti te interesa. Sección de preguntas y respuestas. ¿Es correcto que un abogado me pida un anticipo?
¿Por qué es importante dar un anticipo? Cuando tú traes un asunto con un abogado, el hecho de preparar una demanda o de hacer investigaciones implica un gasto. Entonces, generalmente el abogado te pide un anticipo porque puede ocupar o va a ocupar gastos para preparar esa demanda. Ese anticipo que te dé lo puedes pactar con el cliente, el cliente puede pactar ese anticipo que sea a cuenta de honorarios y no habrá problema, ¿no? Si es factible que el abogado te pida un anticipo, porque eso implica que el abogado no tendrá que erogar de su bolsa, de su propio dinero para gastos. ¿Se puede solicitar un descuento a un abogado? Claro que puedes solicitar un descuento. Mira, es difícil determinar exactamente el tiempo. A veces las personas nos piden, dígame una cantidad o un lapso de tiempo que va a durar el juicio. A veces es indeterminable. Uno a veces hace estimaciones, pero puedes pedirle al abogado, exponerle tus razones por qué consideras que le puedes pedir un descuento. A lo mejor él proyectó mucho más tiempo dedicarle a ese asunto y se solucionó mucho más pronto. Y no habrá problema porque tú expongas al abogado. Al final de cuentas es un contrato que celebraron entre los dos, un contrato de prestación de servicios que es consensuado entre ambas partes, que ustedes dos pactaron, y el abogado podrá escuchar tu propuesta y es factible que te lo pudiera dar. Tampoco se le puede obligar, pero si le escuchas, a lo mejor puede acceder. ¿Los honorarios de un abogado incluyen gastos? El abogado es el responsable del seguimiento de tu caso, pero sí puede haber hechos muy importantes que ocupes tú tener conocimiento. Por ejemplo, el abogado te puede pedir que le digas el nombre de los testigos que presenciaron los hechos sobre tu caso. Si contestaste la demanda o si abriste el juicio a prueba. En la ley no existe un plazo para que el abogado te esté informando, pero sí te recomiendo que te acerques al abogado de manera recurrente o que estés cercano a él para ver no solo las necesidades que él tenga en cuanto a material probatorio que ocupara, sino para que tú también estés informado del avance que él va dando. O hay ocasiones que tú pactas con el cliente un informe mensual. Los bancos, por ejemplo, usan este tipo de informes que le piden al abogado externo informe mensual del caso. Por lo pronto es todo. Dejen por favor sus comentarios, escríbanme, den like, compartan. Puede haber alguien en sus familiares que les pueda interesar. Hasta pronto.